La guerra llegó a la región sin anunciarse, sin pedir permiso, sin dar tregua. Una chispa en los poblados de la península de Paria, otra en aldeas cercanas, y de pronto, la sabana seca hizo el resto. Sin que la gente de la capital lo entendiera, las llamas ya habían comenzado a devorar pueblos enteros. Fueron muchos los que quedaron atrapados en ese incendio que amenazaba con consumirlo todo. Y para quienes no querían correr la misma suerte, solo quedaba una opción: huir. Huir antes de que la vorágine lo quemara todo. La guerra había regresado a la provincia, más cerca y más real que nunca. Ya no era un rumor lejano, sino una presencia que avanzaba sin pedir permiso. Cumaná seguía bajo control realista, todavía lejos del frente. Los patriotas permanecían en Maturín, a más de una semana de distancia. El camino, le habían dicho, seguía libre y seguro. Por un momento, Felipe Parra quiso creerlo. Quiso pensar que aún quedaba tiempo, que todavía podían cruzar la región sin ser alcanzados. Por eso decidió marcharse antes de que la violencia llegara a Cumaná. Felipe se fue sin despedirse y sin mirar atrás. No porque no quisiera, sino porque sabía que en tiempos como aquellos, el peligro comenzaba con dejarse ver. Viajaba con sus hijos, uno listo para pelear, el otro demasiado joven para entender lo que ocurría. Y aún así, ambos ya estaban atrapados en aquella guerra. Todo estaba tranquilo en la ciudad cuando salieron, y esa serenidad parecía haberse extendido hasta el campo. Pero apenas habían pasado unas horas cuando algo empezó a inquietarlo. Felipe lo sintió sin poder explicarlo. No fue que escuchara un sonido, ni que viera una sombra extraña. Aún así, la sensación era difícil de ignorar. Alguien lo seguía. Se obligó a pensar que eran nervios. Se dijo que las noticias de la guerra se le habían quedado pegadas al cuerpo, incluso cuando no había disparos cerca. Repitió esa idea una y otra vez, tratando de convencerse, intentando calmar la inquietud con aquella letanía. Continuaron avanzando en silencio, atentos a cualquier señal de peligro. Pero hay cosas de las que uno no escapa tan fácilmente. Esa noche no encendieron fuego. La idea de que alguien venía detrás de ellos seguía clavada en la mente de Felipe. Les pidió a sus hijos que permanecieran en el campamento, en silencio, mientras él revisaba los alrededores. La selva estaba inmóvil, demasiado silenciosa, como si algo escondido contuviera la respiración. Felipe recorrió la zona con cuidado, pero no encontró nada extraño. Al cabo de un rato, decidió buscar agua en un arroyo cercano. El agua corría lenta y oscura, apenas iluminada por la tenue luz de la noche. Y allí, en la orilla húmeda, la vio. Una huella reciente, demasiado reciente para ignorarla. No era de ellos, no podía serlo. Felipe la observó detenidamente, tratando de descifrar su origen, buscando alguna razón para restarle importancia. No la encontró, y aún así, decidió no contárselo a sus hijos, porque nombrarlo lo volvía real. Y hay cosas que una vez se vuelven reales, ya no pueden deshacerse. Regresó al campamento sin hacer ruido, evitando mostrar su inquietud. La noche pasó sin incidentes.
sin sonidos, sin señales. Pero eso no le devolvió la tranquilidad, porque a veces lo peor no es lo que uno ve, sino lo que permanece oculto. Al amanecer, Felipe volvió al arroyo, impulsado por la necesidad de ver otra vez la huella. La luz reveló la tierra húmeda y las marcas sobre ella. Entonces las vio, más huellas, más claras, más cercanas, demasiado cerca como para seguir negando la verdad. No estaban solos en ese camino, nunca lo habían estado, y aquello que los seguía ya no parecía tener prisa por esconderse. Algunos hombres nacen para vivir, otros para sobrevivir. Tiburcio Parra no eligió la guerra, pero la guerra lo encontró y se lo llevó todo. Lo empujó a esconderse, a pelear, a no mirar atrás. Luego le mostró algo peor, hombres que aprendieron a convertir el terror en arma. Porque en esta guerra no hay bandos, solo hay hombres y lo que están dispuestos a hacer. Y llega un momento en que decides, o la guerra decide por ti. Basada en hechos documentados. Esta es la historia de una de las campañas más brutales de la independencia. El peso de los que caen. Antonio María Delgado. Disponible en Amazon.